Muchas bendiciones de parte del Dios de los cielos para todos quienes están viendo este video en este momento. Y es que tenemos el placer de informarles que vamos a compartir a partir de ahora una de nuestras conferencias, y específicamente una que me emociona mucho, pues es una conferencia en la que compartimos la defensa racional de las Escrituras. Y esta conferencia la impartimos hace algún tiempo entre los hermanos de la iglesia La Puerta Estrecha, y queremos ahora compartirla abiertamente a nombre del Ministerio Apologético Razón y Fe, y sabemos que va a ser de bendición para todos aquellos que son estudiosos de las Escrituras y que les interesa tener argumentos para defender la fiabilidad de las Escrituras. El título de la conferencia es La confiabilidad de la Biblia, y durante estos 20 o 25 minutos vamos a responder las 4 objeciones más frecuentes que presentan los escépticos a la confiabilidad de la Biblia. Así que sin más preámbulo, los dejamos con el cuerpo de la conferencia y esperamos que sea de bendición para todos los que la van a ver y a escuchar. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Bien, amados. El propósito de esta conferencia, de estos minutos, es responder a esta pregunta. ¿Es confiable el libro que nosotros llamamos Biblia? ¿A qué nos referimos que sí es confiable? ¿Cumple con los requisitos de una literatura que sea realmente verídica, que sea confiable, que sea en la que podamos depositar nuestra confianza y nuestra expectativa? Para abordar esta pregunta, lo vamos a hacer viendo las 4 objeciones más comunes que los enemigos de las Escrituras presentan al momento de oír hablar de la Biblia. Y luego vamos a llegar a una conclusión. Entonces, ante la pregunta que si la Biblia es un libro confiable, hay 4 objeciones. Vamos a ver en este día, una por una. Y la primera de esas objeciones es: la Biblia es solo un libro de sabiduría, igual, pero de ninguna manera superior a muchos otros escritos antiguos. Eso es lo que muchos de los enemigos de la Biblia dicen. Dicen, bueno, la Biblia es un libro que sí, tiene mucha sabiduría, pero no es más de ahí. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a esa afirmación. La respuesta es que la Biblia, como obra literaria, es única en su clase. ¿Qué queremos decir con que es única? Eso lo vamos a ver ahora en detalle, poco a poco. Vamos a ver varios puntos que demuestran que la Biblia es un libro puesto aparte de todos los libros que se han escrito y que se habrán de escribir en la historia de la humanidad. Por ejemplo, esa singularidad de la Biblia se expresa en su continuidad. La Biblia es única en su continuidad. ¿A qué nos referimos única en su continuidad? Bueno, la Biblia fue escrita en un periodo de más o menos 1500 años. Fue escrita por más de 40 autores diferentes, y estos autores no tenían todos ni la misma educación, ni el mismo background, ni el mismo oficio, sino que tenían trasfondos sociales, edad, oficios diferentes. Fue redactada en 3 continentes. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Una parte de la Biblia fue escrita en hebreo, otra parte en arameo y otra parte en griego. La Biblia fue escrita en diversos géneros literarios. Usted puede encontrar en la Biblia narraciones, usted puede encontrar poesía, usted puede encontrar epopeya, usted puede encontrar prácticamente todos los géneros literarios de la antigüedad están presentes en la Biblia. La Biblia cubre diversos temas, muchos de ellos controversiales, y sin embargo, aún así, permanece coherente desde el principio hasta el fin. A eso nos referimos con que la Biblia es única en su continuidad. No hay ningún otro libro en la historia de la humanidad que haya sido escrito por tantos diversos autores en tanto tiempo que pueda mantener la coherencia que mantiene la Biblia. Para darle una idea de cuán importante es esto, si usted pone a 3 personas, por ejemplo, usted selecciona 3 periodistas y los pide que cubran una misma noticia, los 3 van a escribir puntos de vista diferentes y probablemente uno se contradiga del otro. Sin embargo, la Biblia, a pesar de tener todas estas características, es única en su contenido, en su continuidad. También la Biblia es única en su traducción y circulación. Mire, ¿a qué nos referimos? Vamos a acercar un poquito este cuadro para que usted entienda mejor a qué nos referimos.
Aquí está un cuadro de los libros más traducidos en la historia de la humanidad. Y los números que usted ve arriba son la cantidad de idiomas a los cuales han sido traducidos esos diferentes libros. Lo que tenemos aquí es que la Biblia ha sido traducida en forma completa, es decir, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ha sido traducido a 1275 idiomas. Pero si asumimos partes parciales de la Biblia, es decir, por ejemplo, hay traducciones que incluyen solamente el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, eso vamos a encontrar que ha sido traducido a más de 2200 idiomas. Para que usted ponga eso en perspectiva, eso es más o menos la tercera parte de todos los idiomas conocidos que hay en la historia de la humanidad. El libro que más se le acerca en cantidad de traducciones es el libro Pinocho y apenas ha sido traducido a 240 idiomas diferentes. En otras palabras, la Biblia es el libro que ha sido más traducido en la historia de la humanidad, o ha sido traducido a más idiomas en la historia de la humanidad. La otra cualidad que tiene la Biblia acerca de su continuidad y de su traducción y distribución es que es el libro más distribuido en la historia de la humanidad. Se estima que al día de hoy existen aproximadamente 5.000 millones de copias de la Biblia en diferentes lugares, en diferentes hogares y en diferentes localidades. Lo que la aleja por mucho del que más se le acerca, que es el Corán, que se estima que hay aproximadamente en circulación algunas 4.000 millones de copias. Pero a partir del 2017 comenzamos a llevar las estadísticas también de las Biblias en línea y hay una estadística de que más o menos 8 millones de downloads de Biblias en línea se hace todos los años. Por tanto, la Biblia es también el libro más distribuido en la historia de la humanidad. ¿En qué otros aspectos la Biblia es única? La Biblia es única en sus enseñanzas. ¿A qué nos referimos que es única en sus enseñanzas? Primero, a la precisión de la información histórica y geográfica. Si usted lee libros como el Corán, por ejemplo, usted se va a encontrar con que muchos de los eventos que se relatan no pueden ser ubicados ni geográfica, ni histórica, ni geográficamente, ni en el tiempo, ni en algún lugar específico. ¿Por qué? Porque el único libro de la antigüedad que contiene precisión histórica es la Biblia. Yo quiero mostrarles un ejemplo. Aquí tenemos un pasaje extraído de Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué tiene de importante este pasaje que acabamos de leer? Tiene de importancia que se ubican en ese pasaje fechas exactas. Se ubican personajes de la historia, por lo menos 8 personas que son conocidos por la historia secular, se ubican en ese pasaje. Además, se presentan lugares exactos que son fácilmente ubicables, de manera tal que esto no es un cuento de hadas, esto es historia y no hay ningún libro de la antigüedad que contenga tal precisión histórica. Otro aspecto en el que la Biblia es un libro con tal precisión histórica es que, por ejemplo, cuando los arqueólogos decidieron comenzar a estudiar la zona del Medio Oriente para ubicarse dónde estaban las diferentes ciudades, ¿dónde usted cree que fueron? Fueron al Génesis, en el capítulo 10, a revisar la lista de las naciones para de allí poder encontrar dónde era que estaban ubicadas. De manera tal que la Biblia no es un libro de érase una vez. Acerca de la predicción, tome en cuenta lo siguiente, anote ahí cuando usted le toque defender la veracidad de las escrituras, anote los siguientes datos. Número 1, la Biblia es el único libro religioso o el único libro de sabiduría antigua que contiene profecía predictiva. ¿Qué quiere decir profecía predictiva? Que la Biblia es el único libro que se atrevió a afirmar tal cosa va a suceder en tal tiempo.
Ni el Corán, ni el Rama, ni los libros sagrados de los Budas, ningún libro antiguo tiene profecía predictiva. Pero ¿qué tan precisa es la profecía predictiva? Aunque más adelante vamos a ver algo más acerca de eso. Fíjese, aquí hemos traído el ejemplo de algunas de las profecías que se dieron con relación a Jesucristo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se afirmaba que Jesucristo vendría de la raza humana. En Jeremías 23, 5 y 33, 15 se afirmaba que sería descendiente de la línea genealógica de David. En Miqueas 5 se afirma que nacería en Belén. En Isaías capítulo 9 se afirma que sería Dios y hombre. En Malaquías capítulo 3 se afirma que visitaría el templo. En Daniel capítulo 9, versículo 24, se da incluso la fecha exacta en que el Mesías sería crucificado. Y en Isaías capítulo 53 encontramos una narración detallada de la pasión de Jesucristo, tal como si Isaías hubiese estado en aquel lugar con una cámara fotográfica. Entonces, ¿qué nos lleva a eso a concluir? Que la Biblia es única no solamente en su contenido histórico, sino también en su contenido profético. ¿En qué otros aspectos la Biblia es única? La Biblia es única en su influencia. Única en su influencia sobre la literatura. Mire, millones y millones de libros en el mundo se han escrito basados en las escrituras. De tal manera que los estudiosos han llegado a la conclusión de que si hoy nos quedáramos sin Biblia, si se quemaran y se perdieran todas las Biblias, la Biblia podría ser fácilmente reconstruida solamente tomando las citas bíblicas que se han tomado en diferentes libros, otros libros, tanto bíblicos, tanto religiosos como no religiosos. Pero también la Biblia tiene como influencia que muchos idiomas, muchos dialectos han llegado a tener alfabeto gracias a que la labor de los misioneros ha hecho que organicen su alfabeto para poder tener un alfabeto escrito, para poderles presentar las escrituras. Usted toma el caso, por ejemplo, del alemán. No sé si usted lo sabía, pero el alemán comenzó a ser un idioma con estructura gramatical a partir de la traducción que hizo Martín Lutero de las escrituras del griego al alemán. Entonces, en conclusión, la Biblia es única en su influencia sobre la literatura. Ningún otro libro ha provocado la escritura de tantos libros, ni ningún otro libro ha influenciado tanto la literatura como la Biblia. La Biblia es única en su influencia sobre la civilización moderna. ¿A qué nos referimos? Toda la cosmovisión sobre la cual se apoya la civilización moderna tiene su raíz en la cosmovisión bíblica cristiana, judeo-cristiana, podríamos decir. Algunos ejemplos son los siguientes. Los códigos legales que nosotros usamos están basados en el Código Romano, pero el Código Romano lo que tiene de democrático se lo insertó el cristianismo cuando Roma se convirtió en cristiana. Otros aspectos en los que la Biblia ha influido sobre la civilización moderna es que las primeras investigaciones científicas, y anote eso por ahí, las primeras investigaciones científicas las hicieron hombres de fe que creían en que la Biblia era verdad y que por tanto el mundo se podía investigar porque el mundo había sido hecho por una mente inteligente. Tenemos el caso del creador del método científico, que si usted no lo sabía, fue un cristiano. Se llamaba Sir Francis Bacon. En otras palabras, la Biblia ha tenido una influencia enorme sobre la civilización moderna. Valores de la civilización moderna, como por ejemplo la igualdad entre el hombre y la mujer, vienen de las Escrituras. Valores de la civilización moderna, como por ejemplo la igualdad de los hombres delante de la ley, vienen de las Escrituras. Valores como la superioridad de la ley, de las instituciones sobre los individuos, vienen de las Escrituras y han sido incorporados en la civilización moderna. Y sobre los individuos, quizás ahí no tenemos que hablar mucho, porque ningún otro libro ha tenido más influencia para transformar individuos que la Biblia. La Biblia ha convertido perseguidores de ella, como el siervo, como quien ustedes tienen al frente en este momento, su servidor, ha convertido perseguidores en defensores. La Biblia ha convertido enemigos en amantes.
la Biblia ha convertido a personas que eran completamente desahuciados por la sociedad, los ha convertido en hombres de bien. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha tenido tal influencia sobre los individuos como ha tenido la Biblia. ¿En qué otro aspecto entonces podemos decir, bueno, cómo podemos concluir acerca de esta objeción? ¿Recuerdan la objeción que le dije en la número 1? Que la Biblia es un libro cualquiera, un libro más de sabiduría. Entonces podemos concluir que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro único en su circulación, único en su continuidad, único en su influencia y único en su circulación y traducción. La segunda objeción que encontramos con mucha frecuencia es que la Biblia ha sufrido grandes alteraciones en su contenido a través del tiempo. Usted escucha personas que le dicen, quién sabe cuántas veces le han cambiado las cosas. Es más, es posible que hayan escrito por ahí algunos libros y que lo hayan descartado y los hombres le metieron mano. Ahora vamos a ver las respuestas y las pruebas de que esta afirmación es incorrecta. Respuesta. Las copias que poseemos hoy en el siglo XXI, de la Biblia, son exactas con relación a los originales. Y antes de que usted me apedree, yo le voy a demostrar cómo eso se prueba. Vamos a hacer un análisis por cuestión de tiempo solamente del Nuevo Testamento. Estas pruebas también se le pueden aplicar al Antiguo Testamento, pero por cuestión de tiempo, como les decía, vamos a hacer un análisis del Nuevo Testamento. Como cualquier otro documento antiguo, para probar la fiabilidad de ese documento deben pasar 3 pruebas. Lo que se denomina la prueba bibliográfica, lo que se denomina la evidencia interna y lo que se denomina la evidencia externa. Se lo vamos a explicar sin tratar de entrar en muchos detalles porque no queremos hacernos expertos, solamente queremos que usted, cuando alguien le diga por ahí, no, pero quién sabe si lo que se escribió originalmente era eso, usted le diga, sí, pero cualquier prueba que se le haga a cualquier documento antiguo, la Biblia la supera por mucho. Mire, ¿en qué consiste la prueba bibliográfica? La prueba bibliográfica consiste en verificar, número 1, cuántas copias tenemos de ese documento antiguo. Acuérdense que no existía imprenta. Los documentos antiguos se hacían manuscritos. Entonces, ¿cuántas copias tenemos de esos manuscritos? Número 2, ¿qué tan antiguas son esas copias de esos manuscritos? Número 3, ¿qué tan cerca de la fecha en que se escribió el original son las copias que tenemos? Y a eso tengo para decirles, hermanos, que el Nuevo Testamento posee más copias de manuscritos que están más cercanos al original y con menor tasa de variación que cualquier otro documento antiguo conservado. Vea este ejemplo. Mire vamos a ver la parte de arriba de este documento. Confiabilidad del Nuevo Testamento comparado con otros documentos de la antigüedad. Aquí tenemos, lo primero que usted vemos ahí en la parte de arriba, es cuál es la diferencia de fecha que tenemos entre el documento más antiguo, entre la copia más antigua que nosotros tenemos y la fecha en la que se escribió. Y tenemos que la diferencia entre el documento más antiguo del Nuevo Testamento que tenemos y la fecha en la que se escribió es de 25 años. Quiere decir que está dentro de la misma generación. Comparemos eso con otros documentos antiguos. Por ejemplo, no sé si usted ha oído hablar alguna vez de la Ilíada y la Odisea de Homero, 2 de los documentos antiguos más clásicos, más conocidos. Las copias que preservamos, que están en los museos de la Ilíada y la Odisea de Homero, las más antiguas, le llevan 400 años a la fecha en que fue escrita. Lo comparó con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, las copias más viejas que tenemos, le llevan apenas 25 años a la fecha en que fue escrita. Pero los otros documentos antiguos, más antiguos que nosotros conservamos, ustedes pueden ver que el que más se le acerca a la Ilíada y a la Odisea es Demóstenes y son 1400 años. Es decir, la copia más antigua que nosotros tenemos de los escritos de Demóstenes apareció y está fechada en 1400 años después que él escribió. Vamos a ver el cuadro de abajo.
el número de copias que tenemos de manuscrito. ¿Por qué las copias, la cantidad de copias es importante? Les recuerdo que los documentos antiguos se escribían a mano. Y como se escribían a mano, entonces podía haber variación entre uno y otro. Para poder verificar qué tan confiable es una copia u otra, entonces tenemos que tener muchas copias y compararlas. No tenemos tiempo para explicarle en detalle cuáles son los ejercicios que se hacen, pero lo que hacen los estudiosos de esto es que comparan todas las copias y si hay una palabra que está un poco confusa o que está cambiada en algunos, entonces lo que hacen es que juntando varios reconstruyen cuál era el texto original. Ahora, fíjese esto. De la Ilíada, que es el documento secular del cual se conservan más manuscritos, se conservan 1800. Pero del Nuevo Testamento se conservan 5.800 diferentes copias de manuscritos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque una de las características que tuvo la difusión del Nuevo Testamento fue que se difundió a través de diversas líneas geográficas. Es decir, algunas copias salieron rodando hacia Europa del Este. Otras copias salieron rodando hacia Europa del Norte. Algunas copias llegaron hasta América. Cuando usted las rastrea, usted se da cuenta que es imposible que alguien se haya puesto de acuerdo para falsificar todas las copias simplemente porque las copias salieron por rutas diferentes. De manera tal que en el área de cantidad de manuscritos, la Biblia le lleva por mucho a los libros que más se le acercan. La siguiente prueba que se le hace a los documentos antiguos, ojo, a todo documento antiguo, no solamente a la Biblia, a cualquier documento antiguo, la siguiente prueba que se le hace es la llamada prueba de la evidencia interna. ¿En qué consiste la prueba de la evidencia interna? En comprobar que el documento analizado no contenga contradicciones internas y que sus fuentes de información sean de primera mano, o sea, que no sea plagiada. ¿Qué quiere decir esto? Que se estudia el contenido de los documentos y se verifica si tiene, perdónenme la palabra, si está lleno de disparates o si tiene coherencias. Y además se verifica que los contenidos que tiene sean originales y no que sean copias de otros documentos antiguos. Fíjense lo que dice este investigador, el doctor Ken Chombley, en su libro El argumento del Evangelio para Dios. Dice, los evangelios son documentos de primera fuente. Fueron escritos por hombres que fueron testigos de los eventos que registraron o compañeros de los testigos. Juan afirmó tener conocimiento de primera mano de lo que escribió. Ahí están las citas. Como lo hizo Pedro, ahí están las citas. Y como lo hizo Pablo, también ahí están las citas. En vista de que era apóstol, Mateo también testificó directamente de la mayoría de lo que escribió. Y Lucas, que fue la cita que acabamos de leer, es de Lucas, enfatiza que antes de escribir hizo una investigación minuciosa y cuidadosa de las cosas que él iba a investigar. En otras palabras, la Biblia tiene evidencia interna que la soporta. Y la tercera prueba que se le hace a cualquier documento de la antigüedad para verificar si es fiable o no es la evidencia externa. ¿A qué se refiere la evidencia externa? Se compara la información que está en el documento con otras fuentes no interesadas. Es decir, se busca si hay otras fuentes que corroboran la información que está en esos documentos. Y nosotros podemos decirle con toda propiedad que existe testimonio extrabíblico confiable de historiadores contemporáneos que certifican los personajes y los eventos más sobresalientes de la época neotestamentaria. Mire este cuadro, por ejemplo. 10 fuentes antiguas no cristianas han identificado los historiadores que contienen información que corrobora lo que dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos historiadores como Josefo, Tácito, Suetonio, Talo, Plegón, y tenemos oficiales gubernamentales como Plinio el Joven, el emperador Trajano, el emperador Adriano, que en cartas oficiales mencionan personajes y eventos que menciona también el Nuevo Testamento. Y otras fuentes, incluyendo el Talmud judío. Por ejemplo, en el caso del Talmud judío, ustedes saben que los judíos eran enemigos, los jerarcas religiosos judíos eran enemigos de Jesús. Bueno, pues en el Talmud judío hay referencias a Jesús, referencias hostiles. Pero esas referencias nos dejan saber que existió un personaje llamado Jesús en aquella época. Pero bien, Luis va a hablar un poquito más acerca de eso. Y el escritor griego Luciano.
Recopilando todas esas referencias, obtenemos una historia congruente con la que está en el Nuevo Testamento, de manera tal que el Nuevo Testamento también pasa la prueba de evidencia externa. En otras palabras, no es cierto que los documentos que nosotros tenemos en la mano no sean confiables o no sean una versión correcta de los documentos antiguos. Objeción número 3. El canon del Nuevo Testamento fue elaborado para favorecer los intereses del emperador romano Constantino en el año 325 después de Cristo. El canon, la palabra canon viene de una palabra griega que significa caña y lo que significa es instrumento de medida. Cuando nosotros hablamos del canon, nos estamos refiriendo a la colección de libros que componen la Biblia. Usted sabe, y si no lo sabe, sépalo hoy, que la Biblia no fue escrita como Biblia. La Biblia fue escrita porque personas inspiradas por Dios escribieron documentos que luego fueron reunidos en un volumen, en una colección llamada la Biblia. La palabra Biblia viene de una palabra también griega que es biblos y que significa libros. Entonces, en otras palabras, la Biblia no fue escrita pensando en que iba a ser una Biblia, sino que cada uno de los autores escribieron para un propósito diferente. Entonces, llegó un momento en que la iglesia decidió reunir los libros que consideraba sagrados. Esta es la respuesta a esa objeción. La iglesia no decidió cuáles libros eran de inspiración divina y cuáles no, sino que los reconoció en base a su consistencia con la doctrina de los apóstoles y el testimonio de su efecto en la vida de los creyentes. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no fue que alguien se reunió a puerta cerrada y en secreto, como dice el libro, el Código Da Vinci, y tomaron una decisión, mira, vamos a poner estos libros porque son los que nos convienen. No, eso no fue así. Ni tampoco sucedió como dicen los escépticos en el año 325. Vamos a demostrarle ahora que ya antes del año 325 había colección de libros que estaban bien cercanas a la que nosotros tenemos hoy. Entonces, cuando decimos que la Biblia no decidió, sino que reconoció, a lo que nos referimos es que hubo criterios especiales para identificar cuáles libros eran inspirados. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. Mire, estas son las listas tempranas de las que le hablé de libros inspirados. Antes del año 325 ya habían listas de los libros canónicos. En el año 140, un personaje llamado Marción, que luego se convirtió en un hereje, pero hizo este buen aporte. En el año 140, después de Cristo, él elaboró una lista de 11 libros donde estaba uno de los evangelios y las 10 cartas de Pablo. En el año 170 se elaboró el llamado Código Muratoriano o Códice Muratoriano, que contenía 23 de los 27 libros que tiene el Antiguo Testamento. Ya en ese libro habían 23, todos menos la carta de los Hebreos y de Santiago y Pedro. Y el canon apostólico o la lista apostólica se elaboró en el año 300 después de Cristo y tenía 26, o sea, todos menos el Apocalipsis. Entonces, esto descarta la idea de que el Nuevo Testamento fue, la colección de libros del Nuevo Testamento fue hecha por Constantino, porque Constantino para esa época ni siquiera se había convertido. Y el Concilio de Nicea, que fue donde se aprobó en el año 325, lo que hizo fue reconocer listas que ya las iglesias las habían reconocido. ¿Por qué pasó eso? Cuando la iglesia decidió reunirse para cerrar el canon fue precisamente porque estaban en circulación libros falsificados. Algunos habían falsificado algunos escritos que estaban supuestamente a nombre de algunos personajes bíblicos, como por ejemplo el famoso Evangelio según San Judas o el Evangelio según María Magdalena. Y la iglesia, para asegurarse de que estos libros falsos no hicieran daño, entonces se reunió y dijo, no, estos son los libros que nosotros reconocemos como libros inspirados por Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios que usó la iglesia primitiva para decidir cuáles libros o para identificar cuáles libros eran o no inspirados? Básicamente 3 criterios. Primero, que hubiese sido escrito por un apóstol o bajo la dirección de un apóstol. Segundo, que tuviera testimonio entre las iglesias de salvación y santificación de los creyentes. Es decir, al momento en que los libros fueron reconocidos, en el año 325, ya el libro más antiguo era el Apocalipsis y ya tenía más de
200 años circulando entre las iglesias y las iglesias dando testimonio de la bendición que había sido para ellos. Y tercero, que fuera consistente con la doctrina apostólica. Recuerden que la Escritura dice que nuestra fe ha sido fundada sobre sobre los apóstoles, sobre las doctrinas de los apóstoles. Entonces, si alguno de esos libros, como el caso, por ejemplo, de ese famoso Evangelio según San Judas o el Evangelio de María Magdalena, no era consistente con la doctrina apostólica, simplemente había que rechazarlo. Así fue como se creó el canon de las Escrituras. Entonces, a la objeción número 3 respondemos, es mentira que la Biblia haya sido políticamente alterada para favorecer los intereses de Constantino. Y por último, la objeción número 4, que ponen los escépticos, es que los relatos bíblicos son mitos supersticiosos que la ciencia moderna ha descartado. Hace un tiempo tuvimos una conferencia en labios de nuestros hermanos Marcos y Gary, que estarán con nosotros mañana nuevamente, donde se afirmaba que la Biblia contradecía la ciencia, o que mejor dicho, la ciencia contradecía la Biblia. Vamos a ver cuál es la respuesta a esta objeción. La arqueología y las ciencias sociales y naturales no solamente no contradicen, sino que confirman las verdades de las Escrituras. ¿A qué nos referimos con eso? Hemos seleccionado por cuestión de tiempo otra vez solamente estas dos áreas de la ciencia, que son las ciencias sociales, como la historia, y la arqueología, por cuestión de tiempo. Quizás en otra ocasión tengamos oportunidad de ver cómo la Biblia es respaldada por otras ciencias, como la biología, por ejemplo. Pero en este día vamos a ver, por ejemplo, la arqueología. Traje dos ejemplos que nos pueden ilustrar cuán espectacular ha sido el trabajo que la arqueología ha hecho para confirmar las verdades de la Biblia. Por ejemplo, los escépticos dijeron durante siglos que Poncio Pilato era un personaje inventado por los escritores de las Escrituras. Sin embargo, en el año 1961, los arqueólogos encontraron esta placa que tiene esta inscripción en latín, que dice así, en español, dice, el prefecto de Judea, Poncio Pilato, levantó el Tiberium, que quiere decir templo en honor a Tiberio César, a los dioses de Augusto. Y a partir del 1961, no les quedó más remedio que reconocer a los enemigos de las Escrituras que Poncio Pilato sí era un personaje histórico, como decía la Biblia. Este otro caso es simpático también, porque durante muchos años, los enemigos de las Escrituras decían que Caifás era un personaje también hipotético, que no existía ningún registro de que hubiese existido un Caifás. Sin embargo, en el año 1990, los arqueólogos encontraron este osuario, que es un depósito de huesos, que tiene una inscripción que dice osuario de José Caifás. En otras palabras, no les quedó más remedio que decir otra vez, la Biblia tenía razón. En cuanto al respaldo de la historia, y ya estamos concluyendo, uno de los elementos que más fuertemente respalda el contenido de la Biblia es cómo la historia ha visto el cumplimiento de las profecías bíblicas. Hemos traído aquí algunos ejemplos con sus citas bíblicas y con el evento que se profetizó, la fecha en la que se profetizó y la fecha en que se cumplió, para que usted tenga una idea de cómo la historia una y otra vez ha demostrado que las profecías bíblicas son exactas y en consecuencia que la Biblia es un libro confiable. En Ezequiel capítulo 26 vemos que se profetizó la destrucción de la ciudad de Tiro a manos de Nabucodonosor. Esa profecía se produjo en el 592 a.C. y se cumplió 19 años después. En Oseas y en Miqueas se profetizó la destrucción de la ciudad de Samaria. Se cumplió 16 años después de haberse profetizado. En Nahum se profetizó la destrucción por inundación de la ciudad de Nínive y se cumplió esos 49 años después. Es curioso que no solamente se profetizó la destrucción de la ciudad de Nínive, sino que se había profetizado anteriormente y se había a través del profeta Jonás. Y también Dios había detenido ese juicio, pero después Nahum lo profetizó y Dios no lo detuvo, como no dijo que lo iba a detener, no lo detuvo y eso se cumplió 49 años después.
En Isaías 13 y 14 se profetiza la destrucción por inundación de Babilonia y se cumplió 244 años después, cuando todo el mundo pensaba que Babilonia iba a ser un imperio eterno. En Levítico versículo 26 se profetizó la dispersión de la nación de Israel por toda la tierra. Eso se profetizó en el año 1400 y se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas del general Tito invadieron a Jerusalén y hicieron que todos los judíos salieran dispersos por la faz de la tierra y cayeron hasta aquí en Nueva York y allá en República Dominicana. Se cumplió 1470 años después, pero si gloriosa es esa profecía, mucho más gloriosa es la profecía de Ezequiel 36, versículo 33 al 35. Lo invito a como cuando usted tenga tiempo la lea. Cuando se profetizó que esa nación que había sido dispersa en el año 70 o que sería dispersa en el año 70, sería luego recogida de todos los lugares del mundo y volvería a su tierra. Óigame lo que le voy a decir, hermano. Ninguna de las naciones de la antigua historia que fueron desaparecidas se volvió a reconstruir. Ninguna, no hay solo una, solamente una. Y esa que se volvió a reconstruir en el año 1947 como una consecuencia como consecuencia de la guerra y como compensación al holocausto judío, la recién formada Organización de las Naciones Unidas en el año 1947 aprobó que volviera a formarse el Estado de Israel. Y en el año 1948, el Estado de Israel, a través de la mano de David Ben Gurión, levantó nuevamente la bandera de Israel en la tierra de Palestina 2540 años después de haberse profetizado. Oh, gloria a Dios. Eso solamente un libro confiable como la Biblia podía predecirlo con tal lujo de detalles. En conclusión, la Biblia es un libro confiable porque es la bendita y eterna palabra de Dios. Los dejo con este pensamiento. La Biblia es la palabra de Dios. Léela y serás sabio. Créela y serás salvo. Vívela y serás santo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su tiempo. Muchas bendiciones y gracias por compartir con nosotros esta bella conferencia. El Ministerio MALF, Ministerio Apologético Razón y Fe, es un ministerio creado desde el centro de nuestro corazón para defender la fe cristiana. La Biblia y nuestra fe está siempre bajo ataque de ateos, escépticos, críticos, sectuarios y seguidores de otras religiones. Por eso le decimos que la apologética cristiana es la ciencia de la defensa de la fe cristiana. Nuestra misión en este canal es de dar una defensa sólida y razonable de las verdades centrales de nuestra fe. Para ver más videos como este, síguenos en este canal de YouTube y suscríbete presionando también la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos nuevos materiales o nuevos estudios. Esperamos haber sido de bendición y te esperamos en un nuevo estudio. Dios te bendiga y muchas gracias.